Advertencia. Este video contiene lo que va a escuchar que pueden afectar la sensibilidad de algunas personas. Se recomienda discreción, aún escena te escuche contienen, escenas con sangre, heridas graves y cicatrices, violencia moderada, cirugías y tratamiento de heridas o lesiones, se tocan temas polémicos que pueden afectar a algunas personas, no se incentiva a replicar o repetir las acciones que escuchen en este video. Recomendado para mayores de 16 años. Capítulo 1. La ausencia de la bruja. Parte 1. Colapsando. La catedral estaba colapsando. Paredes de piedra tan altas hasta donde la vista alcanzaba estaban cayendo como si hubieran sido golpeadas por una avalancha, el impacto provocó que el suelo temblara con fuerza. Esparciendo fragmentos de polvo y rocas en el área, el interior del edificio había sido reducido a una caótica oscuridad. El espectáculo destructivo podría dar la idea de que el mundo se estaba acabando. Kohou había sido incapaz de responder ante el abrupto colapso. A este paso, pronto sería enterrado bajo la enorme masa de rocas, había pocas probabilidades de sobrevivir. Lo que salvó a Kohou apareció con una extraña sensación de estar flotando parecido a un mareo. Era un efecto secundario por haber sido transportado. Alguien había manipulado el espacio para sacar a Kohou y a los demás de la catedral. Con los cegadores rayos de la puesta de sol repentinamente brillando sobre él, Kohou desvió su mirada instantáneamente. Yukina con su lanza en mano, había aterrizado justo a su lado. No estaban particularmente lejos de la catedral. El salto en el espacio solo había sido de unos 200 metros de distancia. Suficiente para que escaparan del colapso de la catedral, pero solo por poco. Probablemente fue todo lo que el conjurador pudo lograr. Yukina gritó brevemente. Yuma-san. Detrás de Kohou, sonó como si algo blando cayera al suelo. Era una joven chica vestida con un disfraz de bruja. Era demasiado linda como para ser llamada infantil, con un rostro perfectamente simétrico. Sin embargo, su cuerpo entero estaba bañado en sangre, era una pálida sombra de su anterior vivacidad. Ella, Tokoyoshi Yuma, parecía agonizar mientras Kohou se mordía el labio y corría a su lado. Yuma, ¿por qué hiciste algo tan imprudente? Su pecho tenía una herida profunda. Cuando Kohou tocó su brazo, estaba frío como el hielo. Yuma era una bruja. Era una humana que había ganado un tremendo poder mágico por medio del pacto con un demonio. Había usado su poder de manipular el espacio para transportar a los demás antes de que la catedral colapsara. Sin embargo, la imprudente transportación había puesto el cuerpo de Yuma bajo un inmenso estrés. En la batalla que había terminado hace unos momentos, había usado su poder mágico por encima de su límite, causando profundas heridas sobre su cuerpo en el proceso. Una persona normal habría muerto en cualquier momento bajo su estado actual. Aún así, Yuma se levantó y forzó una sonrisa en su rostro. Te equivocas, Kohou. No fue solo mi poder. La bruja del vacío también me prestó el suyo. ¿Natsuki-chan? Entonces, ¿dónde está ella? La expresión de Yukina también se tornó seria. Habiendo sido penetrada por la espada del guardián, Minamiya Natsuki seguramente había sido herida mucho peor que Yuma. ¿En verdad pudo prestarle su poder a Yuma en esas condiciones? Aunque Kohou la había estado cargando en sus brazos, no estaba en ningún lugar, si Natsuki los había enviado al exterior, aún permaneciendo dentro de la catedral, entonces. Senpai. Era una fortaleza militar con gruesas paredes de hierro rodeada con alambres de púas, una prisión. Kohou observaba desconcertado hacia la opresiva fortaleza. Esa es la verdadera barrera penitenciaria. Entonces, ¿qué era el edificio de hace un momento? Comparada con la antigua catedral de Natsuki, esa fortaleza estaba llena con malevolencia que distaba mucho a la palabra prisión. Sin embargo, la instalación dentro del polvo aún sin materializarse por completo, parecía estar repeliendo cualquier intruso. Es la misma prisión. Cuarto progenitor. La oradora estaba parada sobre la gigantesca entrada de la fortaleza. Su cabello era tan largo que alcanzaba sus pies. Vestía una túnica ceremonial parecida a las usadas por la nobleza en el periodo Han I. Su atuendo estaba altamente decorado, pero la forma en cómo estaban teñidos de blanco y negro lo hacían parecer un disfraz de Grim Reaper. Su rostro era joven y hermoso, pero sus ojos eran rojos como el fuego. Esa mirada, junto a una gentil sonrisa, daba lugar a un mal presagio, indicando que estaba más allá de los límites de la humanidad. Dentro de un sueño, no existe diferencia alguna entre un hombre y una mariposa. Esa catedral vacía es la forma que toma la barrera penitenciaria cuando forma parte del sueño de Minamiya Natsuki. La barrera penitenciaria era un mundo virtual construido dentro del sueño de Natsuki mediante el uso de magia. El dueño del sueño podía alterar libremente su forma con el pensamiento. Los convictos contenidos dentro, existiendo en el sueño de otra persona, no tenían ningún medio de escape. Por esa razón era una prisión temida usada solo para sellar criminales mágicos de alto rango. Sin embargo,
La bruja de ojos de fuego continuó. Un periodo Han. Fue el último periodo de la época clásica de la historia japonesa, entre los años 794 a 1185, en el que la capital era Kioto. La bruja del vacío despertó de su sueño eterno, y la barrera penitenciaria ha emergido en la realidad. Ahora que está en un espacio real, escapar de allí no es ningún problema. Al menos no para mí. Dicho esto, se rió con aparente deleite. Esa voz era la misma que habían escuchado del guardián de Yuma. La voz de la criminal Tokoyoshi Aya, quien había sacrificado a su propia hija para poder clavar su espada en Minamiya Natsuki. Pero una desalentada voz vino de los labios llenos de sangre de Yuma. Madre. Debe ser una broma, gritó Kohou en su mente. Esa es la madre de Yuma. Él no quería aceptarlo, pero cualquiera presente allí hubiera entendido instantáneamente que la bruja de ojos de fuego estaba conectada por la sangre con Yuma. Después de todo, ambas eran la viva imagen de la otra. Excepto por la longitud de su cabello y el color de sus ojos, era difícil diferenciarlas. Incluso su rostro y aparente edad eran idénticas. Tiene el mismo rostro que Yuma, dijo Kohou. Como si se burlara del aturdido joven, Aya señaló a la herida Yuma y declaró. Por supuesto. Esa chica es una copia mía producida con Partenogénesis 2. No es más que mi propia sombra, construida con el único propósito de liberarme de esta prisión. Ella y yo somos el mismo ser, es por ello que puedo hacer esto. En ese momento, sangre salpicaba de la boca de Yuma mientras gritaba. ¡Ah! Detrás de ella, una sombra con forma humana se materializó, flotando sobre ella con poder mágico. Era un caballero sin rostro cubierto con una armadura. Era un demonio familiar otorgado como parte de un pacto, el guardián de la bruja. El cuerpo entero del caballero azul parecía estar siendo devorado por un símbolo macabro parecido a arterias negras. Era como si su derecho de comandar al guardián le estuviera siendo arrebatado por la fuerza. Yukina y Kohou estaban boquiabiertos, con sus voces temblando. Yuma. No puede ser, estás robando el guardián de una bruja. A través de un enorme poder mágico y un vínculo de sangre más poderoso que cualquier otro hechizo, Tokoyoshi Aya estaba interfiriendo con el guardián de Yuma, y ni Kohou ni Yukina podían hacer algo para evitarlo. Dos partenogénesis es una forma de reproducción basada en el desarrollo de células sexuales femeninas no fecundadas. Si Kohou atacaba a Tokoyoshi Aya con su Kenju, o Yukina con su lanza, sin duda el daño tendría una respuesta negativa sobre Yuma. A pesar de tener a Yuma frente a sus ojos gimiendo con agonía, no había nada que pudieran hacer. Yuma suplicaba con voz débil. No, madre, detente. La mujer con ojos de fuego simplemente la miraba con una cruel sonrisa. Tomaré el poder que te presté. Hija. Tokoyoshi Aya levantó su mano izquierda. En ese instante, un sonido ensordecedor como el de un árbol siendo arrancado hizo eco a su alrededor. Yuma se arqueó hacia atrás, algo había sido arrancado de ella. ¡No! La energía mágica que fluía de su unión espiritual, brotaba como sangre fresca. La armadura azul del caballero de Yuma ahora estaba teñida completamente en negro. El caballero sin rostro rugió como una bestia liberada de sus cadenas. Su forma oscilaba como un espejismo mientras se movía hacia la espalda de Tokoyoshi Aya. Había robado por completo el guardián. De Yuma. ¡Yuma! Gritó Kohou. El cuerpo de Yuma rodó por el suelo, desechado como una muñeca rota. Cuando Kohou recogió su cuerpo caído y débil, su respiración se detuvo. Apenas estaba respirando con sus ojos completamente abiertos y desenfocados. La forma como estaba temblando igual que un niño aterrado e indefenso era completamente distinto a la Yuma que él conocía. Yukina levantó su lanza con visible ira. ¿Cómo pudiste? La punta de la lanza plateada apuntaba directo a Tokoyoshi Aya, quien estaba observándolos completamente calmada desde su posición en lo alto de la entrada. Para una bruja como Yuma, un guardián no era una simple arma, era lo que el demonio le había concedido a cambio de su alma. A cambio de abandonar su humanidad, se convertía en parte de su propio cuerpo. Y aún así, Tokoyoshi Aya lo había robado de Yuma. Al parecer no contenía ni el más mínimo rastro de afecto por su propia hija, a quien consideraba no más que una simple herramienta para su propio escape. La mujer de ojos de fuego tenía lo que parecía ser una seria expresión dudosa. Cuarto progenitor, guerrera chamán de la organización Rey León. ¿Qué es lo que consideran ofensivo? Esa chica es mi propia creación. ¿Acaso no soy libre de hacer lo que me plazca con ella? Kohou apretó sus dientes con furia, poseído por una rabia que lo hacía parecer como si cada gota de sangre en su cuerpo estuviera hirviendo. Parecía estar ardiendo con un increíble brote de energía demoníaca que acompañaba la hostilidad que surgía de su interior. No juegues conmigo, gruñó Kohou. La energía mágica llameante brotando de su interior brilló y tomó la forma de una gigantesca sombra. Uno de los Kenju del cuarto progenitor estaba despertando en respuesta a la furia de Kohou. Hiciste pasar por todo eso a mi amiga y eso es todo lo que tienes que decir.
Bañada por la tempestuosa energía mágica, las cejas de Tokoyoji Aya se torcieron. El poder demoníaco del cuarto progenitor perturbaba su expresión calmada. Sin embargo, antes de que el Kenju se materializara por completo, el cuerpo de Kohou repentinamente se tambaleó con fuerza. Mareos lo asaltaron mientras caía sobre sus rodillas, tosió violentamente, escupiendo sangre. La fuerza abandonaba su cuerpo, desvaneciendo la furia que emitía hace un momento. Mientras Kohou presionaba su mano derecha sobre su pecho, sangre fresa se convertía en neblina y se dispersaba. El sangrado coincidía con lo que parecía ser el colapso de su propio poder vampírico. El rostro de Yukina se puso pálido al darse cuenta que Kohou gemía con dolor. «Senpai». Yukina había sido la responsable por su herida. Lo atravesó con Sekkarou para recuperar el control de su cuerpo, la lanza purificadora que podía anular cualquier energía mágica y se decía que era capaz de destruir incluso los poderes vampíricos. Cuando se dio cuenta de por qué Kohou estaba en tan deplorable estado, Aya murmuró casualmente, sin ninguna pista de deleite. «Ya entiendo. Ha sido herido por un Schneewalzer, cuarto progenitor». Entonces sus entrecerrados ojos de fuego se giraron hacia Yukina con deleite. Entonces los astutos mapaches de la organización Rey León finalmente encontraron una portadora para esa lanza. Creo que mi trato hacia mi hija fue bastante gentil comparado con el tuyo. La expresión de Yukina se tornó rígida mientras las palabras de Aya hacían eco como una maldición. Yuma había nacido para ser una herramienta en el escape de su madre, mientras que Yukina había sido criada como una guerrera chamán desde temprana edad sin considerar su propia voluntad, ciertamente. Había similitudes entre ellas. En el sentido que ninguna de ellas tuvo elección en el asunto, Tokoyoji Aya y la organización Rey León no eran muy diferentes. Sin embargo, sintió algo incluso más maligno acompañado en las palabras usadas por Aya. Yukina no había elegido a Sekkarou, más bien, fue Sekkarou quien la había elegido a ella. Esa fue la impresión que le dio, como si la bruja se estuviera burlando de ella. Los instintos de Kohou le decían que no debía permitir que Yukina siguiera escuchando las fraudulentas palabras de la bruja, forzándolo a levantarse. «Ya, cállate». Un tenue relámpago estaba ardiendo en su mano derecha llena de sangre. Era un ataque eléctrico de Regulus Ourem, uno de los 3 Kenju que Kohou había logrado controlar. La herida en su pecho aún estaba abierta. Incluso si pudiera invocar uno de sus Kenju, no había garantía de que pudiera controlarlo. Sin embargo, Kohou no tenía otra forma para detener a Tokoyoji Aya en su estado actual. Aya era una poderosa bruja con suficiente poder puro como para arrebatarle el guardián a Yuma. Dudaba que conteniéndose tuviera alguna oportunidad contra ella. Pero como si se burlara de su feroz determinación, Aya señaló la estructura donde yacía mientras se reía descaradamente. ¿Estás seguro, cuarto progenitor? Ciertamente, sería muy fácil eliminarme con tu poder, pero la barrera penitenciaria no escaparía intacta. Sin duda el conjurador que controla la barrera pagaría un precio proporcional. ¿Quieres decir, Natsuki-chan? Kohou cayó sobre sus rodillas una vez más mientras levantaba su mirada hacia la fortaleza de acero detrás de Aya. Aún no sabía dónde estaba Natsuki. Sin embargo, el hecho que la barrera penitenciaria, una creación de su propio hechizo, continuaba existiendo, era prueba de que Natsuki estaba viva en algún lugar. Con la barrera penitenciaria usada como escudo contra él, Kohou no tenía más cartas por jugar. El Kenju de Kohou era simplemente muy poderoso para atacar a Aya sin dañar la prisión. Una entretenida sonrisa apareció en el rostro de Tokoyoji Aya mientras miraba detrás de ella. Aunque, existen aquellos quienes están complacidos con este resultado. Fue entonces cuando Kohou notó que Tokoyoji Aya no era la única mirándolo desde arriba. Había varios rostros desconocidos en lo alto de la barrera penitenciaria. La forma en que miraban a Kohou y los demás se sentía como si estuvieran observando gusanos. Sin pensarlo, el cuerpo de Kohou se entumeció y un profundo escalofrío corrió por su cuerpo. ¿Quién demonios son esos tipos? Había 6 personas en lo alto de la fortaleza. Uno era un hombre viejo, una mujer, un hombre en armadura, uno con aspecto caballeroso vistiendo un sombrero de seda. Uno era un adolescente de baja estatura, el último era un joven y delgado hombre. Sus edades y atuendos no tenían nada en común, ni tampoco había algo particularmente repulsivo sobre su apariencia. Pero de algún modo, eso era aún más escalofriante. Yukina retomó su lanza, como si desafiara la horrible atmósfera. Ellos no podrían ser. Kohou entendió inmediatamente lo que Yukina intentaba decir. No había ninguna forma en que Tokoyoji Aya fuera la única encerrada en esta gigantesca barrera. Si Tokoyoji Aya pudo salir, no había razón para que otros no pudieran hacer lo mismo. Estos eran los criminales mágicos más malvados, aquellos a los que los métodos normales no podían capturar. Mientras cubría su herida, Kohou hizo una mueca de disgusto. Este es el peor escenario posible, ¿no es así? El dolor en su pecho se intensificaba, derramando sangre sobre su camisa. Parte 2. El primero en hablar fue el caballero con sombrero de seda. Tokoyoji Aya,
La bruja de Notalia, ¿correcto? Primero, déjame agradecerte por abrir esta abominable barrera. Precia estar alrededor de los 40 años. Pero daba un gentil aire intelectual, tal vez era su ropa. No quedaría fuera de lugar entre los clientes de un salón de clase alta o entre los invitados de una ópera. Sin embargo, una manifestación vivida de hostilidad emanaba desde su cuerpo. Sus ojos ardían con odio. Kohou y los demás temían por el bienestar de Minamiya Natsuki. Para los reclusos en la barrera penitenciaria, la bruja del vacío era su enemiga, la responsable de haberlos capturado y sellarlos en otro mundo. La ira de los prisioneros seguramente era lo suficientemente grande como para arrancarles las extremidades una por una a estos entrometidos. Bañada en la sed de sangre de los prisioneros, Aya los miró y les preguntó calmadamente. «¿Solo 6 de ustedes? ¿Qué sucedió con los demás?» El hombre pequeño en lo alto de la pared respondió crudamente la pregunta de Aya. «No sucedió nada. Solo observa a este bastardo». Su cabello era corto con estilo raste, vestía una camisa extravagante cubierta con otra igual emparejada con unos jan sueltos. Era un estilo callejero pasado de moda, pero por su apariencia exterior, no parecía mayor a Kohou o los demás. Pero él, también, era realmente uno de los criminales encarcelados en la barrera penitenciaria. La prueba de ello era que incluso en ese momento, unos grilletes metálicos cubrían su antebrazo izquierdo. El joven hombre con rastes gritó ferozmente mientras desataba su brazo derecho. «Mira». Kohou no pudo comprender lo que sucedió al siguiente momento. Lo que él sí pudo comprender fue la explosiva cantidad de sangre esparcida que provino del caballero que yacía frente al joven. «Estolade, eres un hijo de...». El caballero tosía sangre mientras se dirigía al agresor, llenándolo con una mirada de odio. Basado en su atuendo y el aire que emitía a su alrededor, Kohou supuso que el hombre mayor era un hechicero, más que eso, un hechicero criminal que había cometido crímenes tan graves que fue condenado a la barrera penitenciaria. Penitenciaria. Ningún ataque ligero pudo haber penetrado la gruesa barrera mágica que cubría su piel. Esta era una de las razones por qué estos criminales eran encerrados en otra dimensión. Pero el ataque del joven había penetrado su defensa como si fuera papel. El indefenso cuerpo del caballero había sufrido una herida grave, casi fatal. Su frente había sido abierto desde sus hombros hasta su abdomen, cayó inmediatamente sobre sus rodillas, incapaz de responder el ataque. «Ja ja ja. No me odies, hechicero, odia a ese frágil cuerpo que posees», gritó su adversario emocionado. «Y aquí viene». Los grilletes en el brazo del caballero comenzaron a brillar. Incontables cadenas emergieron de los grilletes como una cascada, sujetaron despiadadamente el cuerpo críticamente herido y lo arrastraron en el aire. Su destino era sin duda el interior de la barrera penitenciaria. El hombre herido trató de resistirse desesperadamente. ¡Wow! Sin embargo, ya no poseía la fuerza suficiente para lanzar un hechizo que lo zafara de esa situación. Fue tragado por el mismísimo aire, como si se estuviera hundiendo en un pantano sin fondo, y entonces se desvaneció. «Ah. El sistema de la barrera penitenciaria aún está funcionando», dijo Aya. Ni ella ni los fugitivos mostraron una simple reacción o emoción ante la desaparición del hechicero. Naturalmente, tampoco sentían odio por el ataque del joven de Rastes. Ellos solo compartieron la misma prisión, no compartían ni la más mínima muestra de compañerismo. El joven llamado Estolade respondió con una oscura sonrisa. «Al parecer no seremos completamente libres hasta que matemos a la bruja del vacío y la barrera penitenciaria desaparezca». Una joven mujer de cabello púrpura le dijo a Aya, continuando donde quedó Estolade. Si lo sabes, ¿nos dirías dónde se encuentra? Una bruja de tu calibre tendría una pista o dos, ¿cierto? Era una hermosa mujer con un decadente aire a su alrededor, dándole una sensación de sexualidad corrupta. Vestía ropa interior muy atrevida bajo un gran abrigo, de algún modo, tenía el aire de una ramera fuera de moda. Pero los ojos con los que observaba a Tokoyoji Aya estaban teñidos con una espeluznante sed de sangre. Aya calmadamente ignoró su hostilidad y lentamente sacudió su cabeza. «Desafortunadamente, no lo sé. Si desean matar a esa mujer, por cualquier método, búsquenla ustedes mismos». Estolade curveó sus labios con una sonrisa agresiva. «Ya veo. Suena interesante, señorita líder de LCO, en ese caso, tampoco tenemos uso para ti». Miró a Aya y levantó su brazo de la misma manera como lo hizo con el caballero hace un momento. Claramente, si Aya no cooperaba, también la mataría. Probablemente era el tipo de persona que desechaba cualquier persona que no le sirviera de nada. Pero la bruja, quien también tenía una mirada indiferente, levantó su mano derecha frente a Estolade, con su gran manga envolviéndola, estaba sujetando un viejo tomo. «No te apresures,
pequeño descarado. Desconozco la localización de Minamiya Natsuki, pero no he dicho que no los asistiría. Stolade se detuvo, dejando su brazo levantando. Ah. Parecía sorprendido, incapaz de entender el significado de las palabras de Aya. En lugar de Stolade, un joven hombre delgado asintió, entrecerrando sus ojos con seguridad. Grimorio N grado 014. Historia personal, ¿correcto? Ya entiendo. Muy interesante. ¿Qué quieres decir, Meiga? El joven hombre llamado Meiga retocó sus anteojos con aparente desprecio mientras le dirigía la mirada a Stolade. Preferiría que no me hablaras tan casualmente. Pero bueno. En resumen, es una maldición. Tokoyoji Aya usó el poder del grimorio para poner una maldición sobre la bruja del vacío. Minamiya Natsuki probablemente tiene amnesia en este preciso momento. No es así, Tokoyoji Aya. Eso es correcto. Para ser más preciso, no solo he robado su memoria, sino todo el tiempo que experimentó. Robar la sangre y carne acumulada en el tiempo de otra persona. Así que ese es el poder del grimorio. Que solo la líder de LCO puede usar, respondió profundamente el joven. Ya veo. Es algo muy fascinante. Stolade resopló mientras intervenía. ¿Robar su tiempo y memoria? Entonces, ¿qué diablos significa eso? Una cruel sonrisa se dibujó sobre los labios de Meiga. Significa que Minamiya Natsuki actualmente no puede usar magia. Probablemente tampoco pueda usar el poder de su guardián. Minamiya Natsuki era una bruja que podía manipular con libertad el espacio. El terrible precio por ese poder era ser el guardián de la barrera penitenciaria. Precisamente por ese costo, había obtenido un enorme poder que sobrepasa por mucho lo normal. Y sus 10 años de experiencia combatiendo demonios la han convertido en una maga de ataque astuta. Sin duda todos los prisioneros estaban muy bien informados sobre lo terrorífica que podía llegar a ser. Pero el grimorio de Tokoyoji Aya había robado la fuente del poder de Natsuki. Finalmente entendiendo la situación, Stolade sonrió con notable felicidad. ¿De verdad? El grimorio tomó su poder, no, tomó el tiempo y experiencia que necesitó para obtenerlo, entonces. Tokoyoji Aya hojeó las páginas de su amado grimorio mientras se hablaba a sí misma. Tomó 10 años ejecutar este plan, usando el cuerpo de mi hija como distracción, para lograr que la bruja del vacío bajara su guardia solo por un instante, para dar mi golpe. Eso fue suficiente para activar mi grimorio. Aya sabía muy bien que no habría ningún escape a menos que Minamiya Natsuki fuera derrotada. Por esa razón había esperado que Natsuki mostrara un solo momento de debilidad, dándole tiempo para jugar su carta, el efecto de su grimorio. Al parecer Minamiya Natsuki escapó justo antes de perder por completo su energía mágica. El joven con anteojos asintió con un tono relajado y tranquilo. Pero será incapaz de usar magia mientras el grimorio permanezca activo. Significa que todo lo que tenemos que hacer es encontrarla mientras está huyendo y darle el golpe de gracia. ¿Y tú, Tokoyoji Aya? Aya no dijo nada, su postura indicaba hagan lo que quieran. La mujer de cabello púrpura observó los grilletes en su antebrazo y dejó salir una risa coqueta. Si así son las cosas, deberías ayudarnos, Tokoyoji Aya. Todos nosotros queremos matarla, o tal vez, el primero en llegar gana. Stolade estaba enojado mientras pasaba su mano sobre sus rastes. Kayach, qué maldita molestia, pero está bien. Mi cuerpo se ha ablandado por todo ese tiempo encerrado en prisión. Apuesto que esto servirá como una buena rehabilitación. Los otros fugitivos asintieron estando de acuerdo. Buscarían a Natsuki para eliminarla. Al parecer el consentimiento entre los fugitivos era que serían aliados hasta ese punto, y solo hasta ese entonces. La magia de Natsuki continuaba sellada por Tokoyoji Aya. Incluso si huyó antes de perder todos sus poderes, seguramente no logró llegar muy lejos. Lo más probable es que estuviera en algún lugar en la isla Itogami. Si todos los fugitivos salían a buscarla, encontrarla solo será cuestión de tiempo. En su presente condición de amnesia, Natsuki había sido arrinconada completamente. No estaba en condiciones óptimas para combatir a los convictos. Tienes que estar bromeando, pensó Kohou, sus labios se curvearon mientras daba un paso adelante. Dejó a Yuma bañada en sangre en manos de Yukina y miró directamente a los criminales. Aguarden un momento. ¿Piensan que los dejaré ir después de escuchar todo eso? Stolade, como si finalmente recordara que Kohou estaba allí, le dirigió una mirada molesta. Ah, ese mocoso acaba de decir algo. Incluso mientras cubría su herida en el pecho, Kohou nunca apartó su mirada. La barrera penitenciaria no había sido destruida por completo.
Aún era posible volverlos a encerrar. Pero si fueran a hacer tal cosa, tenían que proteger a Natsuki, quien estaba huyendo actualmente. No podían dejar que ellos la encontraran. El joven asintió calmadamente. Ah, sí, también estás aquí, cuarto progenitor. Tal vez primero deberíamos deshacernos de ti. La mujer con abrigo entrecerró sus hermosos ojos mientras miraba a Kohou. El hombre en armadura movió su mano hacia su espada en la espalda sin decir una palabra. El anciano también extendió sus arrugados brazos ampliamente mientras sonreía. Ninguno de ellos le temía a Kohou, creían que ganarían, incluso contra el vampiro más poderoso del mundo. Aún así, Kohou tenía sus propias razones para detenerlos. Después de todo, fue su poder demoníaco como cuarto progenitor fue lo que causó el escape de todos ellos. Kohou no podía evitar sentirse responsable por ello, mucho más ahora que sabía el precio que tuvo que pagar Natsuki para proteger el sello de la barrera penitenciaria. Stolade habló con desprecio mientras saltaba desde la torre. Cielos. ¿De verdad piensas que un simple progenitor puede detenerme? Había cerca de 2 metros entre él y Kohou. Un simple ataque con la mano no lo podía alcanzar. A pesar de ello, Stolade balanceó su brazo derecho hacia abajo. Abajo. Kohou sintió la liberación de la feroz sed de sangre con poco poder mágico del brazo derecho de Stolade, juzgando que solo era un engaño. Kohou hizo un movimiento para evadirlo, pero... No, senpai, gritó Yukina, con una expresión frenética mientras se paraba delante de Kohou para cubrirlo. Un momento después, una ráfaga de viento tan poderosa que la tierra rugiera y se estremeciera sobre Yukina. La lanza plateada que cargaba recibió directamente el ventarrón que Stolade había liberado. Su arma emitió un rugido metálico, como si un ataque la hubiera golpeado. Yukina cayó de rodillas ante el increíble e inesperado peso que sintió. Imeraji. Gritó Kohou, mientras la secuela de la onda de choque lo golpeaba a él también. Era un ataque cortante invisible que podía atacar a sus enemigos a unos 10 metros de distancia. Esta parecía ser la habilidad del joven hombre llamado Stolade. El caballero de hace un momento probablemente había sido herido por la misma técnica. Sin embargo, lo que sorprendió a Kohou fue que Yukina había sido incapaz de bloquear completamente el ataque. Su lanza debería haber sido capaz de anular cualquier ataque mágico existente. Entonces, el ataque de Stolade fue capaz de traspasar la defensa de Sekkarou. Pero el atacante estaba tan sorprendido como ellos. ¿Qué es esa lanza? Detuvo Misander Axe. Hacha de tormenta. Su rostro parecía gritar, ¿cómo se atreve una pequeña y débil niña a detener mi ataque? Stolade rugió mientras levantaba su brazo una vez más. Ahora sí que lo has hecho. Has herido mi orgullo, maldición. Entonces, ¿qué tal si ahora me lo tomo en serio? La increíble sed de sangre, mucho peor a la de hace un momento, les indicó que su siguiente ataque sería letal. Yukina se apoyó sobre su lanza mientras se levantaba, parecía estar en su límite. Senpai. Por favor, déjame esto a mí. Por favor, toma a Yuma-san y huye. Por un instante, Kohou estuvo estremecido. Solo Stolade representaba tal amenaza, y solo era uno de los fugitivos presentes. No sabían lo que podían hacer los demás, incluyendo a Tokoyoji Aya. No importaba si Yukina era una excelente maga de ataque, Kohou no creía que ella fuera capaz de vencerlos a todos. Encima de eso, Yukina estaba agotada después de luchar contra las brujas de LCO y Yuma. Él no era el único herido. No, Imeraji. Si alguien se quedara atrás ese seré. No, senpai. No debes usar tu kenju en un lugar como este. Kohou no tenía nada que decir ante esa calmada refutación. Sus kenjus eran muy fuertes, destruirían completamente la barrera penitenciaria, incluso si solo iba tras un hechicero. Además, en su condición actual no era seguro que pudiera controlar sus kenjus. Yukina giró su espalda hacia Kohou. Ganaré tiempo hasta que puedas escapar. Por favor, toma a Yuma-san y vete. Imeraji. Por favor, date prisa. ¿O acaso intentas dejar morir a Yuma-san y a Minamiya-sensei? Eso no significa que pueda abandonarte tan fácilmente. Kohou le gritó sin pensarlo. La forma en que Yukina había decidido calmadamente que era natural sacrificarse realmente lo molestó. Los ojos de Yukina se ampliaron y se congeló, como si la reacción de Kohou la hubiera sorprendido mucho. En primera instancia parecía como si Kohou solo estuviera siendo testarudo, pero sus mejillas estaban un poco rojas, como si se estuviera sonrojando. Por un instante, los dos se miraron mutuamente en silencio. Pero fue en el siguiente instante que Stolade fijó sus ojos sobre Yukina y Kohou y lanzó otro ataque cortante invisible hacia ellos. Jaja. Te aplastaré como a un insecto, cuarto progenitor. Yukina y Kohou reaccionaron muy tarde para esquivar el ataque, y entonces, mientras ambos contenían su aliento, un destellante rayo apareció ante ellos. Parte 3. La explosión que se produjo cerca de Kohou dejó sus oídos entumecidos. Se tambaleó un poco mientras el suelo se rompía.
El cráter resultante en el suelo levantó suficiente polvo para obstruir su visión. Los escombros levantados por el aire cayeron sobre la superficie como granizo. Sin embargo, el ataque de Scholade no fue la causa de esto. Como prueba de ello, él también estaba estupefacto mientras los escombros caían a su alrededor. ¿Qué diablos fue eso? Scholade se lamentó mientras miraba el rojizo cielo nocturno. Una gigantesca masa de llamas había sido lanzada para interrumpir su ataque. Era un ataque mágico de largo alcance. Debió haber pensado que fue hecho por otro prisionero, pero no fue así. De hecho, los convictos solo se rieron con frialdad. Por supuesto, tampoco había sido hecho por Kojou. Sin embargo, tenía una idea de quién había sido, ya que había presenciado una magia similar antes, una magia destructiva que podía rivalizar la de un vampiro progenitor. Era una cortina de fuego de magia negra creada con una maldición con una intensidad que rebasaba las cuerdas vocales de un humano. Era una bala mágica disparada por el arma de supresión de la organización Rey León der Freischütz. Yo, la bailarina de guerra y sacerdotisa de León, te ruego. Shishi no Buhotaru, Tekegami no Mai Megatatae Tatematsuru. Kojou y Yukin escucharon un solemne canto a sus espaldas. Mientras la montaña de escombros se disipaba, Hirasaka Sayake emergió con un arco occidental de metal en las manos, su cabello, con un estilo de cola de caballo, se agitaba mientras yacía sobre un inesperado carruaje. Era un carruaje parecido al tipo que eran llevados por caballos de guerra en tiempos antiguos. El espectáculo era tan abrumador y absurdo que incluso Scholade permaneció mirando boquiabierto. Enku de la aurora, Quilín de la luz radiante, tú que dominas los truenos celestes, aparece vestido con fuego ardiente para perforar a los monstruosos demonios infernales. Kyok no Enku, Kano Kirin, Soue Tengaku Tograi no Sube, Funen no Matoite, Irei Meiki o Itsuranuku Mono Nari. Aprovechando la oportunidad, Sayake terminó su encantamiento y lanzó su flecha hacia el cielo. La flecha silbante especialmente construida voló, liberando un monstruoso sonido que chillaba como una maldición. Maldición. El sonido hizo eco hasta que la flecha finalmente se transformó en un rayo incandescente, cayendo una y otra vez sobre los prisioneros en lo alto. Gigantescas explosiones hicieron erupción a través de la barrera penitenciaria. Sayake tenía pocas esperanzas de derribar tales oponentes con un ataque de ese calibre, pero confiaba que sería suficiente para ocultar a Kojou y Yukina de su vista. Scholade rugía ante la interrupción de su batalla, pero solo trozos de sus gritos podían ser oídos. Durante ese tiempo, el carruaje que Sayake manejaba rasgó la superficie del suelo frente a Kojou y los demás mientras se detenía. Yukina, súbete. Oh, tú también, Eketsuki Kojou. La arquera gritó con un tono que no dejaba espacio para dudar mientras disparaba más flechas malditas. Con un cierto tiempo de retraso, incontables explosiones descendieron sobre los prisioneros fugitivos, impidiendo que los persiguieran. Sayake continuaba respirando con dificultad mientras Kojou la miraba, dudando por puro instinto. Kakirasaka. ¿Estás segura sobre esto? Mirándolo de cerca, el carruaje era verdaderamente abrumador. La cabeza del caballo de guerra estaba cubierta con un casco de metal, sus pezuñas continuaban haciendo eco violentamente, el color del carruaje era muy similar al de la sangre. Puntas de metal sobresalían de las ruedas del carruaje, haciendo su apariencia más amenazante. Claramente no era algo que una persona sana y cuerda debería montar. Sin embargo, representaba su único medio de escape. «Senpai, tenemos que salvar a Yuma-san», gritó Yukina, mientras apoyaba a la chica herida sobre sus hombros. «Al diablo», decidió Kojou un poco desesperado, mientras ayudaba a las chicas a abordar el extraño carruaje, seguido por Kojou, poniendo un pie sobre el compartimiento. Sayake agitó violentamente las riendas tan pronto vio como Kojou abordaba. ¡Fua! Me voy a caer, me voy a caer. Kojou dejó escapar un grito patético ante la increíble fuerza del caballo. Una de las ruedas pasó sobre una pieza de escombro grande y saltó con tanta violencia que sacudió a Kojou sobre el borde del delgado carruaje. Mientras se sujetaba de Sayake por detrás, ella también, dejó salir un grito con mucho, mucho más ímpetu. Kojou se excusaba diciendo, «Bueno, no hay nada más de donde pueda sujetarme». Si se soltaba ahora, era seguro que se caería del carruaje. Sayake, quien tenía ambas manos ocupadas sujetando su arco, no podía hacer nada para apartar a Kojou, todo lo que podía hacer era retorcerse. Eso no significa que puedas hacer esto mientras Yukina está miran. En todo caso, toca más abajo. Sí. ¿Vas a aferrarte toca más abajo? No tan abajo. No empujes tu rostro sobre mí. No lo estoy haciendo a propósito. Es culpa del carruaje por rebotar tanto. ¿Y por qué un carruaje de todos modos? Alguien lo dejó a un lado en el camino, así que lo tomé prestado.
No es como si tuviera otra forma de llegar. ¿Qué diablos? Nadie deja algo como esto abandonado en el camino. Bueno, alguien lo hizo, ya cállate. Sin ningún sentido sobre la gravedad de la situación, Sayake y Kohou continuaron gritándose mutuamente sobre el ajustado carruaje. Yukina los observó a ambos moderadamente y suspiró. Incluso con 4 personas a bordo, el caballo de guerra estaba empujando el carruaje con una enorme fuerza, galopando a toda velocidad. Era una velocidad anormal para un animal. El casco cubriendo la cabeza del caballo tenía las palabras Koiste Bodar grabadas sobre su superficie. Aparentemente, ese era el nombre del caballo, era el nombre favorito del Duyan, jinete sin cabeza, de un mito europeo proveniente de la Edad Media. Justo cuando Kohou recordaba ese hecho, escuchó un fuerte crujido. El casco cubriendo la cabeza del caballo se quebró y cayó sobre el camino, quebrando las riendas en manos de Sayake en el proceso. Kohou miró estupefacto mientras el caballo continuaba galopando, con terror. La cabeza. Eso era todo, no había cabeza bajo el casco del caballo. Era como si un hacha hubiera cortado limpiamente desde su cuello hacia arriba. Un caballo sin cabeza estaba empujando el carruaje. ¿Qué sucede con este caballo? ¿De dónde demonios lo sacaste? Yukina calmadamente redirigió su atención, incluso cuando continuaba sujetando el cuerpo de Yuma. Por favor, cálmate, senpai. Este caballo probablemente sea una máquina. Su rostro se tornó pálido. Sayake mecánicamente miró hacia atrás. Una máquina. Es un robot. Espera, tú tampoco lo notaste. Le gritó Kohou a Sayake mientras la miraba. Bueno, nunca esperarías encontrar un caballo robot abandonado a un lado del camino. Respondió Sayake, excusándose a sí misma con sus mejillas hinchadas. Yukina suspiró, resignándose. Es muy probable que fuera usado para el desfile del festival de Halloween. Kohou se calmó, sintiéndose aliviado, finalmente recuperando la cordura. Desfile, sé cierto, para el desfile. El amado festival de Halloween que estaba en progreso, era un evento del santuario demoníaco tomado del tradicional Halloween en otros países. La ciudad estaba llena con diseños de fantasmas y monstruos con una gran cantidad de clientes y turistas. Había desfiles nocturnos con grandes globos y muchas luces decoradas. Este caballo sin cabeza debió formar parte de uno de esos desfiles. Dado que no podías distinguir si era un caballo de verdad salvo por su cabeza, debió haber sido algún tipo de publicidad de una compañía del santuario demoníaco que quería mostrar su tecnología. Aparentemente, Sayake lo había tomado sin tener idea sobre eso. Diablos, ella realmente sabe cómo armar un lío. Kohou no pudo evitar pensarlo, los hechos eran hechos, el carruaje les había salvado la vida. Un auto normal o una motocicleta no hubiera sido capaz de sacarlos de esa isla cubierta por escombros. Sayake arqueó sus labios haciendo un puchero y levantó sus cejas como si hubiera recordado algo. A propósito, Aketsuki Kohou. Ya estás de vuelta en tu propio cuerpo. Ahora que lo pensaba, él había estado en el cuerpo de Yuma la última vez que hablaron. Kohou mordió sus labios, mortificado, mientras miraba la condición Yuma, quien estaba acostada a su lado al fondo del carruaje. Sí. De algún modo. Pero gracias a eso, ella está. Los ojos llenos de sangre de Yuma permanecían abiertos, pero no mostraba señales de movimiento. Su respiración parecía irregular y forzada, la temperatura de su cuerpo había decaído considerablemente. El agotamiento de su cuerpo era mucho más profundo que sus heridas visibles. Este era el estado después de haber sido privada de su guardián. ¿No era ella una criminal de LCO o algo así? Preguntó Sayake con cuidado mientras miraba el cuerpo de Yuma. Kohou sacudió su cabeza. Ella solo estaba siendo usada, por su propia madre. ¿Su madre? ¿A qué te refieres? Esta tipa Tokoyo Hiaya. Fue encerrada en la barrera penitenciaria. Esa bruja apuñaló a Natsuki-chan a través del cuerpo de Yuma. Oh mierda, si no encontramos a Natsuki-chan, estaremos acabados. ¿Eh? ¿Natsuki? ¿Te refieres a Minamiya Natsuki? Alguien apuñaló la bruja del vacío. La incómoda explicación de Kohou solo logró confundir aún más a Sayake. Yukina los observó un poco conflictiva mientras intervenía forzosamente. Tokoyo Hiaya es una criminal encerrada en la barrera penitenciaria. Ella es considerada la líder de LCO. La gran bibliotecaria de LCO. ¿Y ella es su madre? Sí. Ella usó el pacto de bruja de Yuma para lograr escapar de la prisión. Y le hizo esto a su propia hija una vez ya no era necesaria. Es una put.
Los labios de Sayake mostraron descontento cuando finalmente entendió la situación. Observó con furia hacia el edificio metálico detrás de ellos. Yukina bajó sus ojos y explicó con calma. Los prisioneros que escaparon están tras Minamiya-sensei para ponerle fin a la barrera penitenciaria. Debemos asegurarla antes de que eso pase. Pero, tampoco podemos abandonar a Yuma-san. Sayake suspiró con resentimiento. Bueno, eso no es bueno, a este ritmo es probable que no le quede mucho tiempo. ¿No puedes hacer algo, Kirasaka?, le suplicó Kohou a Sayake. Ya sabes, como lo hiciste antes. Anteriormente, Sayake le había dado primeros auxilios a Astarte, quien fue gravemente herida y logró salvar su vida. Sin embargo, una dolorosa expresión se dibujó en su rostro mientras sacudía su cabeza. No seas absurdo, en esa ocasión todo lo que hice fue detener el sangrado, pero reparar vínculos espirituales está mucho más allá de mis capacidades. Sin una poderosa bruja o un doctor especializado en magia. Un doctor especializado en magia, G. El carruaje que montaban Kohou y los demás ya había pasado el distrito del puerto y entró propiamente en la ciudad. Era al sur de la isla, el distrito de investigación y desarrollo cubierto con las instalaciones corporativas y académicas. La falta de peatones sin duda se debía a que la mayoría de los empleados estaban de vacaciones debido al festival de Halloween. Ya no podían ver la barrera penitenciaria flotando sobre la bahía. Al parecer Stolade y los demás no tenían intención de perseguirlos. Habiendo confirmado esto, Kohou habló con determinación. Kirasaka, podrías detenerte en el siguiente cruce de luces. ¿Por qué?, respondió Sayake con duda. Creo que conozco a alguien que pueda tratar a Yuma, debería estar en ese edificio blanco de adelante. ¿De verdad? Sayake respondió mientras un sudor frío rodaba por su frente. Pero, ¿detener esta cosa? ¿Cómo lo hago exactamente? Ella tímidamente mostró sus manos con lo poco que quedaba de las riendas que se desprendieron hace un momento. Un caballo propiamente entrenado podía detenerse con solo jalar las riendas. Sin embargo, Koiste Bodar, el caballo de guerra tirando del carruaje, no tenía cabeza, así que obviamente no había lugar donde pudieran estar atadas las riendas. Kohou se puso pálido cuando entendió lo que Sayake estaba implicando. Kuku, ¿qué piensas hacer? ¿Cómo vas a detener este caballo? No me preguntes, no tengo idea. Este no es el momento para discutir. Aparentemente, el caballo estaba corriendo sin control desde el momento en que su cabeza se desprendió, ahora fuera del control de Sayake, el carruaje ferozmente cabalgaba hacia el distrito de investigación y desarrollo. Expresiones de conmoción vinieron de los peatones y conductores de carruajes aproximándose cuando notaron el carruaje liderado por el caballo sin cabeza, pero Kohou y los demás no tenían tiempo para preocuparse por ellos. Se dirigían hacia una intersección con luces rojas. En el último minuto el caballo cambió de dirección por cuenta propia y evitaron una colisión. El repentino giro jaló al carruaje fuera del camino, y chispas salían violentamente de las ruedas. El carruaje raspó la acera de patones, esparciendo un poco de sus piezas mientras tomaba un poco del asfalto. Kohou se sujetó de las caderas de Sayake una vez más. ¡Wow! Eso estuvo cerca. Esta cosa no tiene frenos de emergencia. Yukina estaba sujetando desesperadamente el cuerpo inconsciente de Yuma para que no saliera volando. Esto podría ser malo, murmuró Sayake. ¿Qué cosa? Los ojos de Kohou se sobresalieron cuando notaron la pared de concreto justo en medio de su camino. Era un cercado rodeando un laboratorio corporativo, bloqueando completamente el paso del carruaje. Sin manera de recuperar el control sobre el carruaje, no tenían forma de evitar colisionar contra la pared. Sayake, modo espada. Corta las riendas del caballo. Ve porque estoy recibiendo órdenes tuyas. Sayake se quejó, pero agitó hacia abajo su amada espada, Der Freischütze en modo espada, justo como le había dicho Kohou. El sable pateado descendió y cortó fácilmente las riendas que conectaban el carruaje con el caballo sin cabeza. El caballo de guerra, liberado de la pesada carga, aceleró con gran fuerza y ágilmente saltó sobre la pared. Por otra parte, el carruaje que montaban Kohou y los demás se inclinó hacia adelante e hizo contacto con el suelo, se deslizó de lado mientras disminuía la velocidad, deteniéndose con un ángulo de 90 grados. Las distintivas ruedas dejaron un rastro blanco en su recorrido, emitiendo un humo pútrido. Kohou suspiró con alivio mientras miraba el perímetro de la pared con la que estuvo a punto de chocar. Un movimiento en falso y hubieran estado involucrados en un incidente mucho peor. No estaba seguro si Sayake los había salvado, casi los había matado a todos, o ambos. Dicho esto,
cuando observó a Sayake y vio cómo estaba extremadamente agotada, no estaba en humor para criticarla. Ella había estado combatiendo las brujas de LCO antes ir a ayudarlos, disparando Derfreischütz en rápida sucesión para salvarlos de un grave peligro. Debería estar dándole las gracias, no quejándose. Kohou bajó del derrumbado carruaje y miró el edificio frente a ellos. Bueno, al menos llegamos en una pieza. Era un complejo de laboratorios gigante compuesto por varios edificios. Todas las paredes eran blancas, de alguna manera invocando el sentimiento de un hospital. Yukina repentinamente levantó su cabeza y preguntó: «¿Este no podría ser el laboratorio de MAR?» «Cierto. MAR, Magna Ataraxia Research, era un gigantesco conglomerado con divisiones por todo el lejano oriente. Era un grupo corporativo formado por un grupo de hechiceros desarrolladores con una meta global. Sí. Hay una casa para visitantes en el edificio central, vengan». Kohou tomó a la durmiente Yuma y caminó a través de la puerta frontal. Yukina lo siguió sin decir una palabra. Sayake, dejada sola, se apresuró en alcanzarlos. «Eketsuki Kohou, ¿cómo sabes algo como eso?», demandó Sayake. Kohou hizo muecas antes de responder. «Si ella aún no ha regresado a casa, probablemente aún esté aquí». Sayake pestañeó con curiosidad e inclinó ligeramente su cabeza. «¿Quién?». Por alguna razón Kohou parecía tener conflictos mientras se rascaba su mejilla, mirando a Sayake de vuelta. «Eketsuki Mimori, mi madre». Parte 4. Con la llegada de la noche, los turistas llenaban las calles. Flotadores adornados con incontables y diminutas luces con innumerables bailarinas acompañándolos. Era la primera noche del festival de Halloween, y el famoso desfile había empezado. Aiba Asahi dejó salir un profundo suspiro mientras miraba el destellante espectáculo por una gran ventana. Estaba sentada en una mesa cerrada en un restaurante familiar. Frente a ella estaba una pequeña niña con un adorable vestido de una pieza y un enorme lazo sobre su cabeza. Estaba sentada en una silla que parecía ser de la altura indicada para ella. En ese momento la mesera le sirvió su comida. «Gracias por esperar. Aquí tiene su brillante servicio de hamburguesa de Halloween de tiempo limitado con una gran porción de arroz y un combo para niños». La mesera estaba vestida con un traje estilo Halloween mientras cargaba los platos llenos en ambas manos. La pequeña niña estaba un poco inquieta y se inclinó un poco mientras observaba cómo servían la comida. «Por favor, disfrútenlo». Mientras la niña miraba cómo la mesera decía su comentario y se marchaba, miró a Asahi con ojos expectantes, aparentemente buscando una reacción en ella que le dijera que estaba bien comenzar a comer. Asahi forzó una ligera sonrisa mientras le entregaba un tenedor y un cuchillo a la pequeña niña. Ella los aceptó y comenzó a cortar las tortillas sin cuidado alguno. Su pequeña boca se abrió tanto como pudo para tomar un bocado de las tortillas bañadas con miel y mantequilla. «Delicioso». Asahi no pudo mantener su sonrisa mientras preguntaba. La pequeña niña asintió, con sus mejillas hinchadas como si fuera algún tipo de ardilla. Asahi suspiró profundamente antes de hablar. «Ah, eso es bueno». La hizo preguntarse nuevamente, ¿cómo es que las cosas terminaron de esta manera? Ella había estado atendiendo sus propios problemas el día antes del festival de Halloween cuando había sido llamada abruptamente por la Corporación Administrativa de las Grandes Placas, pasando la noche entera lidiando con problemas que culminaron en la azotea de su propio edificio de trabajo, el cual fue tomado por criminales, encerrándola a ella y sus compañeras dentro. Luego, justo cuando pensó que el problema estaba resuelto, una misteriosa niña apareció de la nada y se encariñó con ella, lo cual nos trae a la situación actual. Pensó que era muy mala suerte incluso para ella. Asahi dedujo que mientras ella sufría de esta manera, Kohou, la estudiante transferida, y su hermosa amiga de la infancia, estaban pasando el mejor momento de sus vidas en el festival. Con solo imaginarlo la enfermaba del estómago. La niña habló con un tono monótono mientras miraba a Asahi con preocupación. «Mamá, ¿estás molesta?». Asahi jadeó y recobró sus sentidos. «¿Eh? Ah, no, para nada. No estoy molesta en lo absoluto. Solo estoy pensando en algo». Sonrió más de lo que estaba acostumbrada y sacudió su cabeza. Se dio cuenta que tenía que tomar en cuenta los sentimientos de la niña. Después de todo, la niña estaba pasando por una situación mucho más dura que la de Asahi. Viendo cómo Asahi estaba perdida en sus pensamientos, sin duda incomodó un poco a la niña. Asahi bajó sus ojos al mismo nivel que los de la niña y le preguntó gentilmente. «Oye, ¿recuerdas algo ahora? ¿Cómo tu nombre, tal vez?». Pero ella solo sacudió su cabeza en silencio. Asahi le había repetido la misma pregunta varias veces,
pero la niña había sido incapaz de decir su nombre o dónde vivía. Parecía muy inteligente, así que no era como si no entendiera la pregunta. Tal vez perdió la memoria. Asahi la presionó con la siguiente pregunta. ¿Recuerdas el nombre de tu mamá? Ahí va Asahi. Respondió sin dudarlo. ¿Cómo es que las cosas terminaron así? Asahi se desmoronó en su asiento y comenzó a masticar la comida. Por un instante, pensó en la posibilidad de que la niña en verdad fuera su hija, tal vez una niña a la que Asahi había dado luz en un futuro y viajó de alguna manera en el tiempo. No, definitivamente no. No podía entender qué punto tendría enviar a una niña como ella atrás en el tiempo, y en primer lugar, ella no podía ser su hija, no se parecía en nada a ella o a Kohou. Espera, Kohou no tiene nada que ver en esto. Los pensamientos de Asahi comenzaban a dar vueltas. Oh, ya veo, por eso sentía una sensación de déjà vu. Mientras Asahi miraba cómo la niña llenaba sus mejillas con tortillas, finalmente se dio cuenta a quién se parecía. La niña se veía exactamente como su tutora, Minamiya Natsuki. Un vestido decorado, cabello largo, un rostro como el de una muñeca, todas esas características las había visto antes. Sin darse cuenta, Asahi bajó su voz a la de un susurro. Oye, ¿el nombre de Minamiya Natsuki te resulta familiar? Tal vez ese sea el nombre de tu verdadera madre. Cualquiera que conozca a Minamiya Natsuki por primera vez, la confundiría con una niña pequeña, pero ella aclamaba tener 26 años. A esa edad ella muy bien pudo haber tenido una hija con unos 4 años de edad. Si la chica realmente era la hija de Natsuki, era muy posible que conociera el rostro de Asahi de fotos de la clase o algún otro tipo de base de datos. Eso podría explicar por qué la niña se aferró tanto a ella. Pero la niña dejó de comer mientras murmuraba con cierta dificultad. Minamiya, Natsuki. Observó a Asahi con sus grandes e inexpresivos ojos. Repentinamente, sus ojos titubearon enormemente mientras lágrimas salían de ellos. La gran cantidad de lágrimas hacían un sonido audible cuando caían sobre la mesa. Esa situación hizo perder los nervios de Asahi. Espera. ¿Qué sucede? La niña gentilmente sacudió su cabeza. No lo sé. Asahi no pudo percibir algún eco de tristeza en su voz. La niña en verdad no tenía idea por qué estaba llorando. Pero con esto, Asahi podía afirmar con firmeza la posibilidad excepcionalmente alta de que la niña tenía algún tipo de relación con Minamiya Natsuki. Eso significaba que Asahi no era su niñera por pura casualidad. Aparentemente, era su inevitable destino cuidar de la niña. ¡Oh cielos! Supongo que debo hacerlo, pensó Asahi, suspirando por pura terquedad mientras tomaba varias servilletas. Alcanzó las mejillas de la niña y limpió sus lágrimas. Muy bien, ya lo tengo. Esto es lo que vamos a hacer. A partir de este momento tu nombre será Sana. Sana. Correcto, será tu apodo hasta que logres recordar tu verdadero nombre. Es un poco difícil si no tengo una forma como llamarte. La niña parpadeó confundida mientras escuchaba el plan de Asahi. Pero entonces, finalmente, sus mejillas brillaron radiantemente mientras una encantadora sonrisa se dibujó sobre sus labios. Sana. Ese es mi nombre. Asahi sonrió ampliamente mientras miraba cómo, Sana, estaba feliz con su apodo. Sí. Se veía justo como una versión más pequeña de Natsuki, así que Asahi había basado su apodo en Pequeña Natsuki 3, por suerte parecía gustarle mucho. Dicho eso, aún no resolvía en lo absoluto la situación actual. Con Sana incapaz de recordar su propio nombre, no había manera en que ella la llevara a su casa. El centro policial de niños perdidos estaba en un estado de pánico, por lo tanto no podía contar con ellos para solucionar la situación. Ella podría intentar usar a Mogwai, pero incluso Asahi dudaba en usar el sistema de la computadora central de la isla Itogami para buscar la madre de una niña. 3 Nota del corrector, Osanai, significa, muy joven, Osanai Natsuki-chan es, Natsuki-chan demasiado joven. ¿Qué debo hacer? Se preguntó Asahi con angustia mientras comía el combo de hamburguesa. Pero fue entonces cuando se dio cuenta que Sana miraba ocasionalmente por la ventana. Sana-chan. La niña estaba mirando una parte del desfile a un lado del camino, parecía especialmente interesada en las personas bailando con disfraces de mascotas sobre un vehículo en particular. ¿Te interesa el desfile? La pregunta de Asahi provocó que sus pequeños hombros temblaran. Parecía un pequeño gato asustado mientras dirigía su mirada a Asahi y asentía. Asahi no pudo evitar sonreír al ver su comportamiento. ¿Quieres ir? El instante cuando preguntó, la expresión de Sana brilló radiantemente.
Rápidamente comenzó a terminar de comer sus tortillas para que pudieran salir lo antes posible. Asahi se encogió de hombros mientras observaba la inocente y radiante sonrisa que concordaba con la edad de la niña. Bueno, ciertamente es muy adorable. El largo día de Asahi continuaría un tiempo más. Parte 5. Debido al auténtico tamaño del laboratorio MAR, los edificios que se conectaban unos a otros formaban un gigantesco complejo tridimensional. Kohou se dirigía directo hacia esos edificios sin vacilar por un segundo mientras cargaba a Yuma sobre su hombro. Ella continuaba durmiendo. Finalmente, llegaron a un edificio con forma de cilindro en una esquina del complejo. El edificio era parte de una serie de apartamentos extravagantes de estilo turístico. Propiamente dicho, estos estaban hechos para visitantes e investigadores que no vivían en la isla, pero Kohou y su madre, Eketsuki Mimori, habían tomado uno para su uso personal, durmiendo allí la mayor parte de la semana. Kohou pensó que era un poco problemático que un médico hiciera algo como esto, pero no podía quejarse mucho, dada la situación actual. Presionando su palma sobre un panel de lectura, Kohou abrió la puerta a la sala de visitantes. Entró a la familiar vista del elegante lobby con piso de mármol. La expresión de Sayake era algo tensa mientras lo seguía desde atrás. Entonces, Eketsuki Kohou, tu madre está aquí. Kohou afirmó con una mirada melancólica. Mamá es la jefe de investigación del Departamento de Medicina de MAR. Ella está certificada clínicamente como una patóloga de hechicería, y también conoce a Yuma. Kohou frunció el ceño mientras agregaba. Aunque realmente no quería involucrarla en todo esto. Kohou no había hablado con Mimori sobre el hecho que él se había convertido en un vampiro. No quería que su madre conociera su situación actual, aunque las razones eran distintas al miedo a los demonios de Nagise. No había ninguna duda en la mente de Kohou que, si revelaba descuidadamente a su madre que era un vampiro, su madre felizmente lo encerraría en una celda y lo examinaría con detalle. Conociéndola, lo cortaría para ver cómo reaccionaba su cuerpo. Volverás a la vida de todas formas, así que, ¿qué tiene de malo? Ella diría algo como eso. Kohou dedujo que este no era el primer encuentro de Sayake con personas excéntricas, por lo tanto no tenía caso decirlo. Pero mientras Kohou pensaba tales cosas, Sayake estaba justo a su lado, retorciéndose como si hubiera sido acorralada en una esquina. Espera un minuto, no estoy emocionalmente preparada para esto. Kohou le dio una mirada dudosa mientras entraban al elevador. ¿Por qué diablos estás tan nerviosa? Las mejillas de Sayake se volvieron carmesí mientras respondía con una voz estridente. No estoy nerviosa en lo más mínimo. Kohou suspiró con exasperación. Incluso tu forma de hablar se está volviendo un desastre. El elevador donde estaban Kohou y las demás llegó a su destino. Yukina aprovechó ese momento para preguntar rápidamente. Disculpa, pero, me pregunto si es apropiado que nosotras también entremos. Yukina parecía estar sin palabras mientras miraba su traje delantal azul. Gracias al feroz combate que había tenido, sus ropas eran un desastre, sucias y rasgadas por todas partes. Su lanza plateada también había sido manchada con sangre. Era demasiado aclamar que su estado actual era debido al festival de Halloween. En cualquier forma que la miraras, ese no era el atuendo apropiado para conocer la madre de alguien más. Yukina no la culparía si llamara a la policía tan pronto la viera. Sin embargo, por alguna razón, todo lo que hizo Kohou fue forzar una ligera sonrisa y decir: «Oh, eso es todo. No creo que tengas que preocuparte», agregó. «Lo entenderás tan pronto la conozcas, creo». Entiendo. Yukina y Sayake permanecieron un poco estupefactas, pero Kohou no les prestó atención mientras tocaba el timbre del apartamento ahora en posesión de Mimori. Con un pequeño retraso, una voz bostezando se escuchó por el intercomunicador. Sí, ¿quién podría ser? Soy yo, mamá. Disculpa, pero tengo un favor que pedir. Kohou se esforzó en mantener su comportamiento lo más directo posible para evitar ser arrastrado por la actitud descuidada de su madre. Sin embargo, Mimori interrumpió la conducta poco amable de su hijo con un tono animado. Kohou. Está bien, aguarda un momento. Abriré la puerta ahora. Sintieron frenéticas pisadas aproximándose al otro lado de la puerta antes de que quitara el seguro. Viendo esto, Kohou abrió la puerta. En ese instante, un gigantesco jack-o'-lantern vistiendo una bata blanca saltó sobre ellos. La calabaza era como de 1 metro de ancho, ambos ojos brillaban mientras miraban a Kohou y las demás. ¡Bo! ¡Ya! Yukina y Sayake, quienes ya estaban tensas por razones desconocidas, gritaron al instante debido a la sorpresa. Se sujetaron de Kohou una en cada lado, con sus armas aún en mano. El jack-o'-lantern con bata blanca sonrió plácidamente al ver su reacción. Aunque sacó la calabaza con un plap. Una mujer con un rostro encantador se reveló ante ellos. A pesar de su edad, parecía bastante joven, pero eso puede que sea debido a su expresión sonriente sin ningún rastro de tensión. O tal vez su apariencia estaba en línea con su edad mental. Eketsuki Mimori orgullosamente sacó su pecho mientras preguntaba. Los asusté.
Kohou miró a su orgullosa madre con molestia. Maldición, claro que lo hiciste. ¿Qué intentas lograr? Cielos. Bueno, hoy es el festival de Halloween. Y tenía muchas ganas de jugar al truco o muerte. La voz de Kohou era ronca cuando le gritó de vuelta. Creo que tienes varias cosas mal. Ese sería un festival realmente aterrador. Y esta es la razón por la cual no la quería involucrar desde un principio. Sabía que algo como esto pasaría. Por su parte, Mimori notó que Yukina y Sayake estaban acurrucadas detrás de su hijo. ¡Oh cielos! ¿Y ustedes dos son? Una expresión extremadamente plácida apareció en su rostro. Parecía una niña que había recibido juguetes nuevos con los que jugar. Mientras Mimori miraba de pies a cabeza a las chicas, y a Yuma aún sobre los brazos de Kohou, algo debió haber pasado por su mente cuando lo golpeó fuertemente en un costado utilizando su codo. Kohou gruñó en respuesta. ¿Qué piensas que estás haciendo, cielos? Mimori ignoró la protesta de su hijo mientras brillantemente expresó su admiración. Ambas son tan lindas. Y entonces, le susurró a Kohou en el oído. ¿Quiénes son? ¿Con cuál vas en serio? ¿Ya se lo hiciste? ¿Oh cielos, agregarás otro miembro a la familia? Seré una abuela en un futuro cercano. Sintiéndose completamente inútil bajo su asalto, Kohou le gritó a su madre. No lo he hecho y no lo haré. Escucha a los demás por una vez, maldición. Las mejillas de Mimori se hincharon en respuesta, con una nota desagradable. ¿Cómo puedes actuar así en tus 30? Pensó Kohou, todo esto le daba dolor de cabeza. Yukina y Sayake estaban completamente estupefactas, paradas sin mover un músculo como si fueran estatuas. Escuchando el alboroto de afuera, una pequeña figura emergió del interior del apartamento. Su largo cabello y ojos redondos eran muy distintivos. ¿Ja? Kohou-kun. El inesperado encuentro dejó a Kohou boquiabierto. Ella había dejado el apartamento sin decir una palabra, y no la había podido contactar desde entonces, no tenía idea de dónde estaba o qué estaba haciendo. ¿Nagise? ¿Qué estás haciendo cuando llegaste aquí? Mimori-chan llamó en la mañana pidiendo que le trajera un cambio de ropa. Nagise, vistiendo un traje de gato, respondió como si no tuviera idea de por qué Kohou estaba tan sorprendido. ¿Entonces has estado aquí desde entonces? Así es, he estado limpiando el apartamento y recogiendo ropa de la secadora. Después de eso cociné. Si dejo el apartamento en manos de Mimori-chan, se convertiría en un desastre, y su refrigerador ya estaba vacío. Kohou soltó suspiro de alivio, incluso con sus dudas sobre el comportamiento de Nagise. Con la desaparición de Nagise al mismo tiempo del incidente de la barrera penitenciaria lo había tenido muy preocupado. Él no tenía quejas mientras Nagise estuviera a salvo. Además, él no pensaba que ella le estuviera mintiendo. ¿Y qué has estado haciendo, Kohou-kun? Estuviste todo el tiempo con Yukina-chan y los demás, ¿cierto? Kohou y los demás se pusieron tensos. Una sonrisa se dibujó sobre el rostro de Yukina parecido a un tic nervioso, asintiendo incómodamente. Ve, buenas noches. Espera, Yu-chan está herida. ¿Qué sucedió? ¿Quién es esa chica de allí? Esperen, creo haberla visto antes en algún lugar. Los ojos de Nagise se ampliaron cuando notaron el cuerpo de Yuma en brazos de Kohou, luego miró a Sayake. Su cambio de expresiones era casi destellante mientras lanzaba un montón de preguntas. Exactamente cuál es tu relación con Kohou-kun. Yo. Sayake se entumeció y desvió su mirada mientras Nagise insistía con fuerza. Nagise había visto previamente a Sayake mientras hacía una escena en la azotea de la escuela. El hecho de que Asahi resultara herida durante ese incidente dio a Nagise la peor impresión de Sayake. Sayake estaba virtualmente en lágrimas mientras miraba de vuelta a Kohou, pidiendo que la rescataran. En lugar de su implícita plegaria, Kohou se acercó y le susurró. Lo lamento, Sayake. Mantén entretenida a Nagise por un rato, ¿quieres? Sayake instantáneamente alzó su voz protestando mientras Kohou gentilmente la empujó hacia su hermana. Nagise silenciosamente la tomó por la cintura y la miró con una expresión que indicaba, ni creas que vas a escapar, espera aún. Recordaré esto, Aketsuki Kohou. Ignorando los llantos de protesta de Sayake mientras era llevada por Nagise, Kohou se dio vuelta hacia su madre. A diferencia de la alegre disposición de Mimori, Kohou parecía extrañamente agotado. ¿Por qué tiene que ser tan difícil hablar con mi propia madre? Se preguntó con amargura. ¿Podrías hacerme un favor y examinar a Yuma? ¿Con Yuma, te refieres Yu-chan? Eso me trae recuerdos. Ah, es cierto, Yu-chan era un chica. Mimori se inclinó hacia adelante y observó el rostro de Yuma sujetándola después de hacer eso. Con su experimentada mano de patóloga, tocó la piel de la herida chica, su mirada se detuvo sobre la herida en su pecho. ¿Qué sucedió, Kohou? No tengo tiempo para decírtelo en detalle, pero Yuma realmente es una bruja. Entonces realmente lo pudiste notar. Incluso al estar sorprendido con la facilidad que adivinó correctamente, Kohou asintió seriamente.
Estaba realmente agradecido que no tuviera que perder tiempo con explicaciones. Bueno, la examinaré brevemente. Pasen. Kohou y los demás entraron al apartamento con Mimori guiándolos. Incluso cuando lo comparaban con las otras habitaciones de lujo, la suite de Mimori tenía su propia clase y estilo. Ropa interior, cartas sin abrir, instrumentos médicos sospechosos y otras cosas estaban tirados aleatoriamente en la habitación, pero los esfuerzos determinados de Nagise habían mantenido el área alrededor del sofá, al menos, en un estado aceptable y decente. Kohou recostó a Yuma sobre el sofá cuando Mimori, ahora cambiada en una bata limpia, regresó a la habitación, colocándose unos guantes antisépticos. Se paró al lado de Yuma mientras dormía, se recostó a su lado, y comenzó a examinarla con cuidado y con mucha experiencia en sus manos. Considerando la pérdida de sangre, sus heridas externas no son muy profundas. El área del pecho no llegó a sus órganos vitales. Manipulación del espacio, tal vez. No puedo entender mucho así. Kohou, sosténla hacia arriba, ¿quieres? Sí, claro. Kohou hizo como le indicaron y levantó el torso de Yuma hacia arriba mientras ella continuaba durmiendo. Al hacer eso, Mimori gentilmente extendió sus manos hacia sus senos con algún pensamiento en mente. Allí tienes, toma esto. Con un movimiento sutil, Mimori sacó algo y se lo arrojó a Yukina. Mientras Yukina lo atajó y lo extendió, dejó salir un agitado grito, ¡Ku! Mimori había sacado el sujetador de Yuma con algún tipo de truco mágico. ¿Qué estás haciendo tan repentinamente?, protestó Kohou, apartando su mirada rápidamente de las manos de Yukina. Sin embargo, Mimori continuó su examinación sin ninguna indicación de malicia. Estaba estorbando sus palpitaciones, así que lo quite. Oh cielos, Yu-chan, quito mis ojos de ti por un tiempo y mira cuánto has crecido. Crecido. Como patóloga, simplemente no puedo ignorar esto. J.E. Mimori, limpiándose la saliva que por alguna razón había salido de sus labios, comenzó a frotar los senos de la durmiente Yuma. Un espasmo vino sobre Yukina al ver el acto puramente perverso desatado frente a ella. Señora, ella es, un paciente, ¿sabe? Mirando como Yukina intentaba refutarla, Mimori sonrió plácidamente, como si sus intereses hubieran sido revelados. Oh cielos, tú eres Yukina-chan, ¿correcto? Sí. Yukina inmediatamente rectificó su postura mientras la mirada de Mimori cambiaba hacia ella. La reacción de Yukina provocó un humor excepcionalmente bueno en Mimori. Ya veo. Oh, no te preocupes, verás, soy un médico extrasensorial. Puedo examinar la mayoría de las cosas con solo tocar su piel. ¿Quieres decir? Eres una hiperadapter. Yukina tragó su aliento con sorpresa. Hiperadapter era un término usado para psíquicos naturales quienes no dependían de la magia. Desafiando cualquier categorización, sus habilidades incluían una numerosa cantidad de habilidades de gran rareza, causando fenómenos que no podían suceder con el uso de la tecnología o magia. Sin duda la cálida bienvenida que recibió Mimori por parte de MAR era debido a su habilidad además de su talento natural. Repentinamente recobrado su compostura, Yukina hizo otra pregunta, expresando que no lo entendía del todo. Y harem, si todo lo que necesita es tocar su piel, no necesita frotar sus senos, ¿cierto? Grados, eso no funcionaría en lo absoluto. Declaró Mimori con una sacudida exagerada de su cabeza. Mi habilidad solo funciona cuando froto los senos de chicas lindas, así que no puedo evitarlo, ¿ves? De verdad. Yukina estaba a punto de creerle cuando Kohou abruptamente intervino. Por supuesto que no. No existe un médico extrasensorial como ese. Cielos, no digas cosas como esas a personas que acabas de conocer. Hizo Mimori, hinchando sus mejillas haciendo un puchero. ¿Quiero tocarla? ¿Qué tiene de malo? No tiene sentido ser un médico especializado en hechicería si no puedo tocar los senos de chicas lindas. Tú también piensas así, ¿no es así? Una poderosa sensación de fatiga asaltó a Kohou mientras respondía mirándola de mala gana. Manténme fuera de esto. Tómalo con seriedad, doctora pervertida. Naturalmente, Yukina también estaba completamente conmocionada. Habiendo dicho eso, el frívolo comportamiento de Mimori había borrado en gran parte su tensión. Extrañamente, ellos parecían confiar en que Mimori podría salvar a Yuma, a pesar de estar a un paso de la muerte. Además de la rígida postura de Yukina, Kohou se disculpó en voz baja. Lo lamento, esta fue la única doctora en que pude pensar. Yukina respondió sacudiendo su cabeza compresivamente, mirando de lado el rostro de la doctora, susurró. Ahora lo entiendo completamente. La manaza no cae lejos del árbol 4.
Kohou respondió con una expresión molesta, pero cuando observó de vuelta a Mimori, ella tenía sus mejillas presionadas sobre los senos de Yuma, había sangre saliendo de su nariz, con una mirada de dicha pura. 4 Nota del corrector: la manaza no cae lejos del árbol. De tal palo tal astilla. Lo que se hereda no se hurta, etc. Lo que quiere decir es que ya entiende por qué Kohou es tan pervertido. Y eso que aún no conoce al papá, V. No se preocupen, esto es un efecto secundario de mi habilidad extrasensorial. Absolutamente no es nada de qué preocuparse. Mimori levantó su rostro, declarando algo que obviamente era mentira. Solo límpiate la nariz de una buena vez, pensó Yukina mientras le entregaba una servilleta. Aparentemente, Yukina había regresado a su condición operativa regular. Tomando la servilleta, Mimori la usó para limpiarse su nariz mientras hablaba, repentinamente con mucha seriedad. Este daño en sus vínculos espirituales. El guardián de Yu-chan le fue arrebatado, Yukina asintió. Incluso si Mimori parecía estar jugando, su diagnóstico era acertado. El guardián que Yuma había adquirido a través de su contrato, había sido robado. Era como si le hubieran arrancado el corazón artificial a un cyborg, los vínculos espirituales dañados continuarían sangrando energía mágica hasta que dicha energía se acabara. ¿Puedes salvarla?, preguntó Kohou con inseguridad. Mimori se encogió de hombros, sonriendo enigmáticamente. Llevaré a Yu al laboratorio. ¿Podrías ayudarme, Yukina-chan? Ah, sí, entendido. Yukina hizo como le pidieron y usó uno de sus hombros para apoyar a Yuma. Esperen, si van a mover a Yuma, entonces yo debería. Oh no, no debes. En mi laboratorio no están permitidos los hombres. El tono de Mimori parecía frío como el hielo. Sí, claro, pensó Kohou gruñendo. Pero Mimori solo sonrió mientras lo miraba con ojos brillantes. Yu-chan no es la única quien necesita tratamiento, ¿no es así? Tengo un botiquín de primeros auxilios en el armario. Mientras Mimori hablaba, golpeó a Kohou en el pecho como si estuviera tratando de sacar una basura de allí. Gimió Kohou, cayendo sobre sus rodillas en el acto. Ese senpai. Vamos, Yukina-chan. Oh, y puedes llamarme mamá de ahora en adelante. No, yo, realmente no tengo esa relac. Mimori y Yukina dejaron a Kohou atrás en la habitación mientras se llevaban a Yuma, una vez que vio a Yukina salir de la habitación, gruñó y cayó sobre el suelo. Mierda. Maldijo, mirando su pecho donde su madre lo había golpeado. La sangre de Kohou fluía por la herida, la sangre fresca se mezclaba con la que se había secado antes. Parte 6. Aketsuki Kohou era un vampiro. Hace medio año, su carne había tomado las propiedades del cuarto progenitor, el vampiro más fuerte del mundo. Por supuesto, Kohou estaba seguro que su madre, Mimori, notó el cambio en su cuerpo porque ella era un médico de hechicería. Pero realmente no resultó ser así. Eso era porque la habilidad de Mimori era extremadamente específica. Mimori era una hiperadapter, pero no era una espiritualista. Era extremadamente sensible a las anomalías en el cuerpo, pero era muy poco sensible, mucho menos que una persona normal, a las auras espirituales. Para ponerlo en términos técnicos, Mimori era un especialista en hardware, el software estaba fuera de su especialidad. Si no había síntomas de virus, no tenía manera de detectar si siquiera había uno allí. Además, para ella, un paciente es un paciente, no importaba si era un humano o un vampiro. No había duda de que era una excéntrica en ese sentido, pero eso la volvía aún más efectiva como investigadora. Su personalidad única también era el por qué Kohou había decidido venir. Eso no significa que tengas que golpear la herida, cielos. Kohou, solo en la sala, se quitó la camisa para comprobar el estado de su herida. Pudo haber sido capaz de engañar a Yukina, pero después de todo Mimori lo pudo notar. Una herida de una cuchilla pesada había abierto una herida en el lado izquierdo de su pecho a solo unos centímetros del corazón. Era la herida que había dejado la Sekkarou de Yukina cuando lo penetró. No había duda de que era una herida grave, pero no suficiente como para matar a una persona. Era una simple herida de cuchilla, una buena habilidad regenerativa como la de un vampiro debería haberla cerrado hace mucho. Pero esta herida no había comenzado a regenerarse. No había mucho sangrado, pero su camisa aún estaba mojada por la sangre fresca. Era una situación en la que nunca había estado antes. No había sobresalido mucho hasta ahora porque había estado cargando a Yuma quien estaba cubierta en sangre, pero en cierto sentido, Kohou debía estar agradecido por dejarlo solo en la sala. Ya eran más de las 7 de la tarde. El famoso desfile del festival de Halloween debió haber empezado ya. Una inmensa cantidad de turistas sin duda deben estar pasando el mejor tiempo de sus vidas en el extravagante festival en el centro de la isla Itogami.
Pero por otra parte, los criminales que habían escapado de la barrera penitenciaria deben estar dispersos por toda la ciudad para causar nuevos incidentes. Hombre, hoy sí que ha sido un mal día. Suspiró Kohou mientras miraba hacia el techo. Fue entonces cuando la puerta de la sala se abrió silenciosamente. Una chica alta con cola de caballo salía del cuarto que estaba al otro lado. Era Sayake, quien había sido secuestrada por Nagise hace unos momentos. Sayake parecía muy agotada mientras miraba a Kohou con resentimiento. En verdad me la has jugado, Aketsuki Kohou. Estoy más cansada de lo que estuve con la princesa. Aparentemente, aún estaba resentida por dejar que Nagise la secuestrara. Kohou la observó mientras escondía su herida. Espera, ¿qué sucedió con Nagise? Use un encantamiento hipnótico sobre ella. No creo que se despierte hasta mañana. Kohou respondió con una mirada estupefacta. Encantamiento. Cielos, en verdad no sabes contenerte. Pensó que era exagerado que una maga de ataque de la organización Rey León usara una maldición sobre una chica de secundaria. Sin embargo, los labios de Sayake se curvearon como los de un niño haciendo un puchero. No lo pude evitar. ¿Cómo se supone que mantendría en secreto tu verdadera naturaleza o la de Yukina? ¿O cómo fue que Yuma-san resultó herida, o cómo ustedes intercambiaron cuerpos? Kohou bajó su cabeza reflexionando seriamente. Sé cierto. Tienes toda la razón. Discúlpame. Ha sido de gran ayuda. No pudo discutir con nada de lo que ella acababa de decir. No es como si me complaciera que Aketsuki Kohou me dé las gracias. Solo lo hice por Yukina y Nagisa-chan. Sí. De todas maneras, gracias. Incluso si no hubieras hecho eso, nos ayudaste más de una vez hoy. Las mejillas de Sayake se enrojecieron como si se estuviera sonrojando. Sé claro, no hay de qué. Para una chica como Sayake que parecía estar enojada todo el tiempo, era raro ver que reaccionara de esa manera. Bueno, esa no fue la única razón por la que puse a dormir a Nagise. Kohou miró sospechosamente a Sayake al escuchar eso, por alguna razón estaba muy cerca de él. ¿A dónde fueron Yukina y las demás? Sayake preguntó esto con su rostro directamente frente al de Kohou. Llevaron a Yuma al laboratorio. Ya que allí hay todo tipo de herramientas médicas y cosas así. Ya veo, entonces no regresarán por un tiempo, perfecto. Sayake parecía estar murmurando algo mientras sujetaba ligeramente a Kohou. Por alguna razón, su toque se sintió muy incómodo. La mirada perturbadora que tenía Sayake preocupó mucho a Kohou. Sayake. Señaló la camisa manchada con sangre de Kohou y dijo. Aketsuki Kohou, ¿podrías quitarte la camisa? Ah. ¿Qué diablos? Exclamó Kohou colocando instantáneamente una mano sobre su pecho. ¿Qué estás diciendo? ¿Eres algún tipo de acosadora? El rostro de Sayake se puso rojo hasta las puntas de sus orejas sacudiendo su cabeza. No lo soy. ¿Qué te estás imaginando, pervertido? Te estoy diciendo que me muestres la herida que estás escondiendo. Yukina te atravesó con Sekkarou, ¿no es así? Tú, lo notaste, No es como si te estuviera mirando. Para que lo sepas, las habilidades de observación de una bailarina de guerra de la organización Rey León son las mejores del mundo. Eso es todo, ¿entendido? Ya veo. No es como si lo entendiera del todo, pero supongo que así debe ser, se dijo a sí mismo Kohou mientras se quitaba la camisa. Sayake dejó salir un grito ante el repentino torso desnudo de Kohou. ¿Por qué hiciste eso tan repentinamente? Tú fuiste quien me dijo que me la quitara. Protestó Kohou. Aparentemente Sayake no era inmune al efecto del cuerpo de un hombre, su reacción le causó algo de gracia a Kohou. Bueno, puede que ese sea el caso, pero, eres realmente un hombre desconsiderado, Aketsuki Kohou. ¿Qué tiene que ver la consideración con esto? Oye, tu cara está toda roja, ¿te encuentras bien? Cállate. Y muérete, cielos. Sayake aclaró su garganta varias veces antes de recuperar su compostura. Sus mejillas aún estaban un poco rosadas mientras tocaba con mucho interés el cuerpo de Kohou. Sus ojos se entrecerraron con sospecha mientras tocaba la herida de Kohou. ¿Por qué esta herida no se está regenerando? Kohou le sacudió su cabeza descuidadamente. Yo tampoco lo entiendo, pero tal vez es debido a que fue hecha por la lanza de Imeraji. La Sekkarou de Yukina era el arma secreta de la organización Rey León. Era una lanza purificadora que anulaba la energía mágica y se decía que era capaz de matar incluso a un progenitor. Kohou había clavado esa lanza sobre su propio cuerpo para cancelar el hechizo de control espacial de Yuma. Si algo estaba deteniendo su habilidad vampírica regenerativa, imaginaba que sería algún tipo de maldición que dejó Sekkarou. Pero las Schneewalzer no se supone que vengan con algún efecto antirregenerativo. Además, siento como si esto fuera menos que una herida y más como si tu carne estuviera en un estado inestable. Es como si estuvieran fuera del espacio, como si las moléculas que sostienen la materia sólida estuvieran frágiles. Kohou observó de vuelta a Sayake, sorprendido por su inesperada explicación.
En ese momento exacto, Sayake levantó su rostro, resultando inesperadamente mirándose desde muy cerca, ambos se sintieron incómodamente avergonzados y apartaron su mirada mutuamente. Ahora que Kohou lo pensaba, había pasado un buen tiempo desde que habló con Sayake a solas de esta manera. Probablemente era la primera vez desde que bebió su sangre durante el incidente de Nalakubera. Entonces realmente no quería hacerlo, Eketsuki Kohou, pero cooperaré contigo. Kohou tenía un mal presentimiento sobre eso mientras buscaba por alguna respuesta. Cooperar. Sayake se sentó en el sofá al lado opuesto de Kohou y comenzó a quitarse uno de sus calcetines. En resumen, presentó las uñas de su pie desnudo justo frente a los ojos del estupefacto Kohou. Kohou estaba aún más confundido mientras observaba la punta del hermoso pie de Sayake. ¿Qué sucede? Puedes proceder. G. La voz de Sayake era recta y se sonrojó hasta estar profundamente roja. Estoy diciendo que te doy un permiso especial para que bebas mi sangre. Si haces tu cosa de vampiro, tu habilidad regenerativa se fortalecerá, ¿no es así? Entonces me estás pidiendo que comience a lamer tu pie como si fueras algún tipo de princesa. Pero la excitación es el detonante para tus instintos vampíricos, ¿no es así? Pensé que a los chicos les gustaba este tipo de cosas. Ese sí lo deseas, puedo pisotearte como recompensa. Sayake habló con su mejor esfuerzo para mostrar una actitud dominante, como si estuviera recitando un guión. Al parecer, alguien más había metido esa idea en su cabeza. Kohou fue asaltado por un feroz dolor de cabeza mientras exhalaba con enojo. Solo a una pequeña porción de los chicos les gusta ese tipo de cosas. Ese fetiche es mucho para mí. La voz de Sayake sobresalió justo cuando gritó. ¡Eh! ¡Eh! Sujetó su cabeza con ambas manos con angustia, probablemente recordando la vergüenza de sus acciones. De hace un momento. Entonces, ¿cuál es tu inclinación, Eketsuki Kohou? ¿Más como, acariciar aquí y allá? Sí, bueno, más que ser pisoteado, de todas formas. Como un estudiante de preparatoria sano, Kohou solo pudo responder lo que le parecía más natural en esa situación. Bueno, está bien. Eres muy quisquilloso, Eketsuki Kohou. Había un rastro de desesperación en la voz de Sayake mientras se quitaba su camiseta y la arrojaba a un lado. Luego, desabotonó su camisa desde arriba hacia abajo. Su anterior declaración sobre pisotearlo aparentemente la había arrojado en una situación desesperante. ¿Por qué haces esto? Sabes, realmente no pedí que me dejaras beber tu sangre. Te tienes razón, pero Yukina notará que tu herida no está sanando. No quiero que ella se preocupe por algo como eso. Si no hago esto, Yukina terminará dejando que beba su sangre. No quiero que bebas la sangre de mi Yukina, por ello, bebe la mía primero. Sayake se acercó al cuerpo de Kohou mientras finalmente declaraba sus verdaderos sentimientos. Kohou no pudo evitar forzar una sonrisa al entender la razón de su extraño comportamiento. A ti realmente te gusta Imeraji, ¿no es así? Por supuesto que sí, ¿algún problema? Pienso que es algo bueno. Yo tampoco quiero que Imeraji se preocupe más de lo debido. Oh, entiendo. Sayake asintió con sinceridad. Viendo cómo Kohou se lo tomaba con calma pareció aliviar un poco la tensión. Ella repentinamente perdió la compostura cuando recordó que estaba acurrucada sobre Kohou, un chico. A diferencia de su alta y delgada figura, Sayake estaba secretamente orgullosa de sus grandes senos. Incómodamente presionó sus inmensos senos contra las manos de Kohou, sus ojos alineados con largas pestañas, eran un poco ardientes y seductores. Viendo cómo la determinada Sayake hacía un esfuerzo tan valiente era más que suficiente y devastador para provocar los instintos vampíricos de Kohou, Sayake se acercó al oído de Kohou y susurró con una voz muy seductora. Creo que ya lo sabes, pero mantén esto en secreto de Yukina, ¿está bien? Viendo su desnudo cuello justo frente a sus ojos, Kohou acercó su rostro como si se sintiera atraído. Cuando repentinamente dejó de moverse, como si se hubiera convertido en hielo. Bueno, también pensaba que era una buena idea, pero... Sayake miró a Kohou con una mirada sospechosa. ¿Por qué hablas en pasado? Fue entonces cuando escuchó una voz a sus espaldas, como si fuera apuñalada por una daga congelada. Mantener cuál secreto. Una chica estaba parada en la entrada de la sala, con una expresión casi fuera de este mundo. Estaba mirando la posición en la que estaban Sayake y Kohou. La mirada inexpresiva, parecida a un ligero puchero, era señal de que estaba muy enojada. Sabiendo exactamente lo que significaba esa mirada, la voz de Sayake comenzó a temblar de terror. Yukina. ¿Ve por qué estás? Regresé pensando en informarle a Senpai la condición de Yuma-san, pero... La oscura mirada de Yukina era helada. Entonces, ¿qué es lo que intentabas mantener en secreto de mí? Sayake tímidamente sacudió su cabeza, incapaz de encontrar una excusa creíble. Eso no es así, Yukina. Esto es, quiero decir. Ella simplemente no podía explicarle la situación a Yukina, después de todo, el punto en que Sayake ofreciera su sangre era para que Yukina no notara la herida de Kohou.
Incapaz de permitir que Sayake luchara sola, Kohou se levantó. Cielos. Pero el momento en que Kohou abrió su boca para presentar una mejor excusa, repentinamente se sintió muy mareado. Su visión se estaba tornando más oscura, todo a su alrededor parecía estar brillando. Se sintió débil, como si toda su fuerza hubiera abandonado su cuerpo. Incapaz de mantenerse de pie, cayó sobre sus rodillas. Yukina notó que algo andaba mal y se apresuró a su lado. Senpai. Yukina apoyó a Kohou, quien estaba a punto de caer, cuando Sayake se sorprendió también. Akatsuki Kohou. No te atrevas a fingir un desmayo en un momento como este. Akatsuki Kohou. Senpai. Senpai, resiste. Yukina parecía a punto de llorar mientras miraba a Kohou. Oye, no hagas una cara como esa. Respondió Kohou, dándoles una sonrisa a las chicas mientras la oscuridad se tragaba su conciencia. Parte 7. El sur de la isla era un distrito mayormente cultural rico en residencias de vivienda e instalaciones de educación. En resumen, era un lugar tranquilo donde no llegaba el extravagante festival. Academia Saikai, una escuela mixta de secundaria y preparatoria, había sido construida sobre una gentil colina en el distrito sureño. El césped artificial del patio de la escuela estaba inmerso en el pasivo silencio de la noche. Una extraña voz sonó, rompiendo este silencio. Este lugar tiene una profunda conexión para ambas. ¿No es así, Natsuki? Había una joven mujer sobre la azotea de la escuela. Su cabello llegaba hasta sus pies. Vestía un traje ceremonial de color blanco y negro. Tenía un rostro con gracia y ojos escarlata. Era Tokoyoji Aya, la bruja con ojos de fuego. Natsuki no estaba allí, pero Aya habló calmadamente como si lo estuviera. Academia Saikai, un precioso lugar para estar, ¿no es así? Entonces no hay mejor lugar para comenzar mi mundo. Fue entonces cuando el espacio a su espalda comenzó a quebrarse. La oscuridad pareció mezclarse, revelando jóvenes hombres con trajes grises. Eran un par de hombres con edad difícil de notar, pero no sintió ningún tipo de aura violenta viniendo de ellos. Sus expresiones eran francas, no había nada sospechoso sobre sus ropas. Si aclamaran ser profesores de la Academia Saikai, muchos hubiera tomado su palabra como cierta. Sin embargo, cada hombre estaba sujetando un libro en sus manos. Estos eran grimorios emitiendo energía mágica. Madame. El hombre a la izquierda se arrodilló con respeto y miró a la bruja. Mientras tanto, el hombre a la derecha se inclinó mostrando el mismo respeto. Felicidades por su regreso de la barrera penitenciaria. Aya lentamente volteó su cabeza y observó a los dos hombres. Miembros de LCO. Ella no los conocía, pero inmediatamente supo que eran agentes de la organización criminal, la biblioteca, en resumen, un sindicato criminal internacional. Somos bibliotecarios de la tercera rama, de Souschels. Sociales. Una vez que el primer hombre habló, ambos silenciosamente levantaron su cabeza. Aya les dio una mirada malhumorada. Pensé que el plan de escape había sido confiado a Philosophy. El hombre en la izquierda sonrió al responder. Eso es correcto, sin embargo, usted es la líder de LCO. No podíamos simplemente confiar en las hermanas Meyer para facilitar su escape. Luego, el hombre a la derecha aclaró su garganta antes de hablar. En efecto, al parecer han perdido a su guardián y fueron capturadas por las fuerzas del santuario demoníaco. Vinimos a escoltarla a un lugar seguro de ahora en adelante. Aya interrumpió al par, sin moverse. Ya veo, buen trabajo. Sin embargo, no necesito de su asistencia. Aún hay algo que debo hacer en este santuario demoníaco. Sorpresa estaba escrita en los rostros de ambos hombres. No querrá decir que intenta reanudar lo de hace 10 años. Mantuvieron civilizadas y agradables sonrisas, pero eso no pudo ocultar la ligera sed de sangre que emitían. Aya curveó sus labios provocándolos. ¿Y qué pasa si es así? Nos pesa informarle que, recibimos órdenes que en caso usted se rehusara a cooperar, debíamos destruirla y tomar el grimorio oscuro. Los hombres se levantaron sin hacer un sonido y abrieron sus grimorios. Ya entiendo, entonces eso es lo que los ancianos de Souschels creen. Plebeyos. El grimorio oscuro era uno de los grimorio que Aya había removido de la cripta de LCO en secreto. Hace unos 10 años. Había desatado el grimorio sobre el santuario demoníaco de la isla Itogami, causando un grave daño. Sin embargo, su experimento fue detenido por Minamiya Natsuki, quien aún estaba en preparatoria en ese entonces, y luego Aya fue encerrada en la barrera penitenciaria. Sabiendo que Aya había regresado de la barrera penitenciaria, LCO obviamente quería recuperar el grimorio oscuro. Los hombres ahora le mostraban a Aya claras expresiones de burla. Madame, para nosotros, los pocos elegidos,
10 años han sido muy largos. Ya no queda lugar para usted en LSO. Ambos hombres ya tenían listos sus grimorios, pero Aya les dio una fría declaración. No me importa. Ya no tengo uso para LSO. Pueden tener el grimorio oscuro, que me dieron, por supuesto, si es que pueden lograrlo. Entonces las negociaciones han fallado. Atrapa la N grados 343. Sus rostros ahora mostraban clara hostilidad, los hombres liberaron la magia de sus libros. Los grimorios se activaron a través de la absorción de su energía mágica, liberaron una neblina suficientemente maligna como para manipular el espacio y atacar a Aya. Aya sonrió encantadoramente mientras miraba por debajo de sus pies. Sus grimorios, encantamiento rápido, ¿correcto? Bien hecho. Ella no podía mover la parte inferior de su cuerpo. Bañada con la energía mágica de las páginas, su carne había sido petrificada y se fusionó con el exterior del campus. Delgados paquetes de símbolos aparecieron sobre la superficie de su piel petrificada. Esto era un código criminal escrito en lenguaje antiguo. Estos símbolos, alimentados con energía ritual, anulaban la magia de transporte de Aya, cortando sus medios de escape. Estos grimorios particulares inmovilizaban y petrificaban solo aquellos que habían cometido graves crímenes. Esa era la habilidad del grimorio N grados 343, conocido como grimorio de la ley. Pronto el cuerpo entero de Aya sería petrificado como una estatua. Sin embargo, teniendo conocimiento sobre esto, Aya no pudo evitar sonreír. Y aún así, inútil. Ya han sido asaltados por el grimorio oscuro. ¿Qué? Los hombres retrocedieron un paso mientras los ojos de fuego de Aya los miraban. En sus manos, las páginas de los grimorios simplemente cayeron. La neblina liberada por los grimorios repentinamente se disipó. Las piedras cubriendo los pies de Aya se quebraron, su movimiento había sido restablecido. Página por página, oscuridad sobre oscuridad, regresen, ya que todo es acorde a mi pacto. Las voces de sus asaltantes temblaban mientras abrazaban sus ya destruidos grimorios. Tokoyoji Aya, cegueramente, ya lo has hecho. Sus miradas aterradas no estaban dirigidas hacia Aya, sino a los símbolos en sus pies. Era un círculo mágico escrito con un solo símbolo. Las runas ancestrales grabadas sobre la azotea del edificio del campus emitieron gentilmente una luz dorada. Esta era el centellante resplandor que guiaría el mundo hacia la oscuridad de la noche. Sin estar sorprendida, Aya declaró. Lo han olvidado, bibliotecarios, quien detuvo mis experimentos hace 10 años. Mi grimorio oscuro fue arrebatado por Minamiya Natsuki, la bruja del vacío, la única amiga que mi viejo ser permitía en su corazón. Sin embargo, he robado el tiempo de esa maldita traidora, y ahora el grimorio oscuro nuevamente está en mis posesión. Ag. Los hombres en traje gris sacaron pistolas de sus bolsillos. Habiendo perdido sus grimorios, no tenían otros métodos para resistirse. Sus manos estaban temblando. Aya fríamente miró las armas mientras le ordenaba a su guardián. Bibliotecarios, esto es, el adiós. L. Amber 5. La ilusión del caballero cubierto con armadura negra emergió a espaldas de Aya y liberó su gigantesca espada. Gritos de muerte hicieron eco, luego, el silencio una vez más se apoderó de la azotea. Solo la bruja permanecía allí, sonriendo mientras yacía frente a la luz dorada. 5L hombre, sombra en francés.